Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 10. Contraste entre el justo y el malvado. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios todopoderoso que suple todas nuestras necesidades. Acudimos a ti, Señor, en este momento para pedirte que seas nuestro maestro, nuestro guía en el estudio del libro de Proverbios, que podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe, que nos hagan cada vez mejores hijos tuyos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia y por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 comienza una sección diferente en el libro de Proverbios. Son una serie de proverbios, muchos de ellos usando la forma antitética de la poesía hebrea, o sea, el agudo contraste entre la segunda parte del versículo con la primera. Cada proverbio es independiente. No hay un tema central para desarrollar. No hay un orden lógico, no sigue un patrón riguroso como en los capítulos anteriores. Este capítulo destaca las dos maneras de vivir tan diferentes y expresa los postulados de los principios que gobiernan las dos maneras mencionadas en los capítulos anteriores. Vamos a reflexionar sobre algunos de estos proverbios de Salomón. El versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Aquí nos presenta el primer contraste, los dos hijos. El hijo sabio es aquel que escucha el consejo y el hijo necio es quien cierra sus oídos y no obedece a los consejos de sus padres. El uno es causa de alegría, de satisfacción, pero el otro es causa de tristeza para los padres. La pregunta es, ¿qué tipo de hijo quieres ser? En los versículos 2 y 3 leemos: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará que el justo padezca hambre, mas rechazará la codicia de los malvados. Dos proverbios interesantes. Las riquezas en manos de los necios, ¿de qué sirve? Para nada aprovecha, porque el único beneficio es la vida eterna, la cual no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. La justicia que libra de la muerte es la verdadera bondad moral que se preocupa no solo para evitar el pecado, sino para tratar a los demás con acciones bondadosas. Ahora Dios no desampara a los justos, ha prometido suplir sus necesidades, pero los malvados sufren las consecuencias de su necedad. Dios no puede bendecir los deseos de los que descuidan el camino de la salvación o se oponen a él. No retira su bendición para vengarse. Cuando permite que sobrevengan dificultades a los pecadores, es para hacerles reconocer su verdadera situación y asegurarles la salvación. El enfoque diferente de los proverbios que aparecen en los versículos 4 y 5 dice: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega avergüenza. Aquí se nos presentan dos tipos de trabajadores, el diligente y el perezoso. En nuestra vida debemos ser diligentes en nuestro trabajo y en nuestras diversas actividades. En el tiempo de cosecha no se duerme, pero el perezoso solo verá pobreza y vergüenza por no haber aprovechado las oportunidades. Los cristianos debemos destacarnos por ser diligentes en el desempeño de nuestras labores.
La necedad de dormir en momentos de crisis es aún más trágica cuando hay asuntos espirituales en juego. Cuando despierten y se den cuenta de que ha pasado oportunidad de salvarse, los seres humanos pronunciarán las palabras más tristes que jamás serán escuchadas. Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Vamos a tratar de agrupar los versículos 6 al 9. Leamos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. La memoria del justo es bendecida, mas el nombre de los malvados se pudrirá. El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebrantado. Estos pasajes contrastan el hombre justo y el malvado. El hombre justo, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque escucha consejo, guarda los mandamientos, vive honradamente y lleva una vida tranquila. Pero el malvado está lleno de violencia, su mala fama lo destruye y acaba en la ruina. El sabio domina sus palabras y está dispuesto a escuchar la instrucción y a aceptar indicaciones. El necio habla en demasía, se jacta de lo que ha hecho, censura a otros. Como está demasiado ocupado hablando, no puede escuchar los consejos, fracasará y quedará arruinado. El que es sinvergüenza un día será descubierto. La historia de este mundo está lleno de estos hombres malos que centraron toda su esperanza en el dinero y la violencia y murieron con vergüenza y sin esperanza. Elena de Guay amplía este concepto y nos aconseja: el primer paso en la senda de la vida consiste en mantener la mente fija en Dios, tener su temor continuamente ante los ojos. Una sola desviación de la integridad moral embota la conciencia y abre la puerta para la tentación siguiente. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Se nos ordena a que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero la experiencia diaria de la vida demuestra que se desobedece esta ley. La rectitud en el proceder y la integridad moral aseguran el favor de Dios y harán a un hombre una bendición para sí mismo y para la sociedad. Pero en medio de las tentaciones que lo asaltan, no importa qué camino tome, es imposible que mantenga una clara conciencia y la aprobación del cielo sin la ayuda divina y el principio de amar la honradez por causa de lo recto. Un carácter aprobado por Dios y el hombre debe ser preferidos a la riqueza. Debe ponerse el fundamento, pero cuyo proceder demuestra que están edificando sobre arena movediza. La gran tempestad barrerá su fundamento y no tendrá refugio. Esto se encuentra en Sign of the Time, número 72 del año 1884. También pongamos en un solo bloque de este capítulo de Proverbios 10, los versículos 10 al 14. Aquí en esta parte hay un tema recurrente, es el uso de los labios, las palabras para dar vida o las palabras para dar muerte y traer dolor. Todos los hombres debemos dar cuenta de nuestras palabras, dijo Jesús. Hoy se sabe que las palabras pueden causar más daño que un golpe o una herida física. Por eso los sabios tienen labios prudentes, expresan amor, ánimo, palabras de aliento. Cuando tienen que hacer la corrección lo hacen sin usar palabras despectivas. Pero al malvado sus palabras le alcanzan y sus palabras le traen la ruina. En esta sección está el verso 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este versículo debe ser recordado. En este pasaje se destaca el contraste entre el amor y el odio. El odio hace que circulen los chismes, que deliberadamente crean dificultades entre los hermanos. Pero por otra parte, el amor cubre las faltas. El amor perdona y olvida toda la amargura que ha sufrido y está dispuesto a devolver bien por mal. Este versículo nos recuerda que Dios nos ama a todos,
nunca ha dejado de amarnos. No hay nada que nosotros hagamos por lo cual Dios deje de amarnos. Y cuando respondemos a su amor, entonces Él cubre todos nuestros pecados. Y lo más maravilloso, seremos presentados ante la corte celestial como si nunca hubiéramos pecado, porque el amor de Dios nos cubre. Además, el sabio aprende algo de todas las personas con las cuales se encuentra y de todas las vicisitudes de la vida. Así se provee de conocimiento y sabiduría para hacer frente a las emergencias. El necio procede en forma contraria, desprecia el conocimiento y el entendimiento, no se esfuerza por recordar lo que le obligan a aprender. Por eso el necio está mal preparado para hacer frente a las dificultades de la vida. En los versículos 15 al 17 se contrasta el camino de los justos y el camino del necio. En la legislación de Israel nadie debía enriquecerse a causa de la desgracia de otros. El año del jubileo y otras leyes hacía que ninguno quedara desamparado. Dios bendice el trabajo honrado de sus hijos fieles. Nada se puede comparar a la riqueza que se adquiere al servir al Señor con un corazón dispuesto. Servir a Dios y al prójimo es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Leamos el versículo 16. La obra del justo es para vida, el fruto del malvado es para pecado. Vivir solo para nosotros y tratando de satisfacer todos nuestros caprichos, no hay lugar para nadie más, nunca habrá satisfacción completa. Y entonces complementa con el versículo 17. Guarda la instrucción, es camino que lleva a la vida. El que rechaza la reprensión, yerra. Seguir la instrucción divina nos lleva por el camino de la vida, pero dar la espalda a Dios es tomar el camino equivocado y el problema es que hace errar a otros. Su desvío hace que otros se pierdan. En los versículos 18 al 21 encontramos una serie de proverbios nuevamente sobre el uso de los labios. El don del habla, en el caso de los hombres sabios, es prudente. No habla por hablar, apacientan a muchas personas, enriquece. Leamos los versículos 19 y 20. En las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Plata pura es lengua del justo, mas es nada el corazón de los malvados. El don del habla, en labios de los necios, hay muchas palabras y en ellas no falta el pecado. No hay sabiduría en ellas, por lo tanto no guían a la vida sino a la muerte. Usemos nuestras palabras para el bien. No hablemos apresuradamente guiados por el rencor. Pensar antes de hablar. Ten en control tus emociones. Un agudo contraste entre el justo y el insensato lo vemos en los versículos 22 al 25. Dios bendice al justo, pero se recrea en entender las cosas de Dios. Versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Algunos piensan que las riquezas dependen solo de la habilidad y la diligencia. Otros creen que resultan de la buena fortuna, pero no puede haber riqueza verdadera ni duradera sin la bendición de Dios. La riqueza no puede multiplicarse sin la cooperación de Dios, y los tesoros acumulados se desvanecen cuando Dios no añade su bendición. Las riquezas y la bendición de Dios muchas veces causan tristeza porque estorban al que las posee. En su preparación para el mundo venidero, al llenarlo de las preocupaciones propias de este mundo, pierde el rumbo. Pero las riquezas que vienen con la bendición de Dios no traen ninguna tristeza. El impío que vive solo para la diversión y todo aquello que teme le sobrevendrá, ese sentimiento de calamidad acosa al impío. El impío no logra lo que desea porque cree que lo que hace le reportará felicidad, pero al sembrar maldad, eso cosechará. Es como un torbellino, viene, hace desastre y no permanece. Leamos el versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Por su parte, el justo permanecerá para siempre, es la promesa que encontramos en la palabra de Dios. Gracias a Dios porque esto es así.
La promesa de Dios es que los justos heredarán la tierra prometida. Este mismo tema se amplía en los versículos 27 al 30, donde se habla del final del justo y del insensato. Leamos el versículo 27. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. Este versículo presenta uno de los más grandes contrastes. Los justos vivirán muchos días, los impíos sus días serán cortos. Pero, ¿cómo es que muchos descuidados con la salud viven muchos días y algunos que son cuidadosos están enfermos y mueren rápido? La respuesta es que todos nacemos con organismos diferentes, con diferente vitalidad heredada. Algunos reciben una salud vigorosa que incluso con el abuso se mantienen, mientras que otros necesitan cuidarse más para vivir sanos. Una vida basada en el temor del Señor, una fe viva que excluye los temores que perjudican el sistema nervioso, tiende a la longevidad. Así también, una vida sin fe, ya sea activamente pecaminosa o no, tiende a acortarse por el nerviosismo y la preocupación. La complacencia egoísta contribuye a que se deterioren las fuerzas vitales. Pero cuán productiva será la vida si seguimos los consejos del Señor, no solo para vivir bien en este mundo, sino para vivir para siempre. Versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los malvados perecerá. La esperanza de los justos es heredar la vida eterna y es causa de paz y alegría, pero la esperanza de los impíos está puesta en las cosas de este mundo, que perecen, que no son eternas. Por eso el sabio dice en el versículo 30, el justo jamás será removido, pero los malvados no habitarán la tierra. Está hablando sin dudas del tiempo futuro, cuando el Señor establecerá su reino de paz por siempre. Allí habitarán los justos por siempre, los impíos perecerán. Y termina el sabio este capítulo con dos proverbios en donde se contrasta el uso de los labios. Versículos 31 y 32. De la boca del justo brota la sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades. Al hablar, que lo que digamos atraiga y no que repele, que nuestras palabras edifiquen y ayuden, no que sean de destrucción. La manera en que se contrasta el uso del habla de los impíos, estos solo hablan perversidades y maldad, y por eso la destrucción es su recompensa. Apreciado amigo y hermano, la vida que Dios nos regala no debemos mirarse solo a la luz del momento, sino que la vida tiene un comienzo, un presente y un futuro. Y que esta vida tiene un propósito. Dios tiene planes maravillosos para cada uno. Tiene un lugar en su viña para cada uno. Y solo cuando seguimos las indicaciones de Dios, nuestro corazón encontrará satisfacción, paz y alegría. Por otra parte, si decidimos tomar otra decisión y alejarnos de los propósitos divinos, siempre habrá una sensación de perdernos, de tener momentos de alegría, pero no de gozo permanente. La vida vacía y sin sentido tratará de ser llenada con alcohol, drogas o vicios. Solo hay paz al lado del Señor y siguiendo su propósito en mi vida. El sabio nos ha presentado dos formas de vida, pero también nos presenta dos resultados. ¿Cuál eliges? Recuerda que no todas las veces lo que la mayoría hace es lo mejor. No siempre la tradición tiene la razón. Toma tu decisión basado en el llamado que Dios te hace a llevar una vida justa. Y Dios, que te ama, te cubrirá con su justicia y heredarás la tierra prometida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.